ley 63 que obliga al mismo a dar un informe anual de gestión sobre la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Este informe, que va a ser expuesto por el Procurador General, por el jefe de fiscales, digamos, como se denomina normalmente, tiene que ver con la reforma parcial de la Constitución, o adecuado a la reforma parcial de la Constitución y del Ministerio Público de la Acusación. También tiene que ver con todo lo relacionado con el tema de violencia de género, sexual, intrafamiliar, los delitos contra la propiedad y delitos del narcotráfico. Así que bueno, sin más, dejo el informe acá al doctor Sergio Melo, quien es el procurador del Ministerio Público de la Acusación, y va a dar el informe respectivo. Luego vamos a abrir para que los diputados que quieran participen y hagan las preguntas respectivas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, señor presidente de la legislatura, Alberto Derlis. En esta oportunidad, muchas gracias por la presencia de todos ustedes de los medios de comunicación. En esta oportunidad venimos a brindar el noveno informe anual de gestión del Ministerio Público de la Acusación. En esta oportunidad, en carácter del Procurador General, luego de la reforma constitucional y la nueva realidad institucional del Ministerio Público de la Acusación. En el caso, en rasgos generales, voy a hacer un relato vinculado a los tres ejes de gestión institucional más importantes del Ministerio Público, sobre la persecución penal de delitos, el enjuiciamiento de imputados, la resolución alternativa de conflictos y el asesoramiento, contención y tratamiento de víctimas del delito. En general, el Ministerio Público de la Acusación viene trabajando en optimizar el nivel de respuesta global frente a sus objetivos institucionales y el cumplimiento de la ley orgánica, anteriormente de la ley 5895, actualmente de la ley 6363, que reglamenta la nueva posición institucional del Ministerio Público, y fue aumentando el nivel de respuesta en forma rápida. En principio, en razón de la vigencia de un nuevo Código Procesal Penal que surgió de esta casa, la ley 6259, que ya estaba, que propuso una serie de cambios en las prácticas forenses e institucionales del sistema de administración de justicia, en el que el Ministerio Público cumple un rol fundamental vinculado al funcionamiento del sistema penal. En su momento hice referencia a que el eje institucional más importante es la persecución de delitos, enjuiciamiento de personas imputadas, perseguidas penalmente, y el resto de los cursos de acción que se fueron tomando han tenido que ver con mejorar la respuesta del Ministerio Público, y en este aspecto esta mejora se vio reflejada en términos absolutos en este nuevo esquema procesal acusatorio, que ha puesto en valor la oralidad como método de litigación y de gestión de las conflictividades penales. Ya vamos a ver los números que van a ir pasando. Se ha visto que la variación entre el año 2022 al 2023 en cantidad de alegatos ingresados, esto es, causas que generan una investigación penal preparatoria, ha subido sensiblemente a casi 10.000 causas, cuando el año pasado había 8.000 causas. Es un porcentaje importante de crecimiento de la cantidad de causas gestionadas. En este aspecto,
Casi todos los legajos de investigación de ilícitos se radican en San Salvador de Jujuy. Alrededor del 32% de esa cantidad son delitos ocurridos en la circunscripción de San Salvador de Jujuy. Nosotros hemos dividido la provincia en distintas circunscripciones. La principal es la de San Salvador, donde hay mayor densidad de delitos, y Alto Comedero y Palpalá como una circunscripción única, también San Pedro, toda la zona de San Pedro del Ramal, Libertador, Perico, Monterrico y San Antonio es otra circunscripción, perdón, el Carmen, Monterrico y San Antonio es otra circunscripción, y Perico y Pampa Blanca otra circunscripción, y el norte, Humahuaca, y toda la Puna y la Quebrada es otra circunscripción. Ahora vamos a crear la circunscripción de La Quiaca. Había cuenta la convocatoria de un concurso para designar un fiscal de investigación penal preparatoria en La Quiaca. Eso va a ser necesario rediseñar las circunscripciones por la cantidad de causas que hemos visto el tipo crecimiento en la zona y el intercambio comercial y todas las cuestiones vinculadas también al tráfico de estupefacientes. Por lo tanto, se hace necesario esa rediseño. Para que se den una idea, la respuesta global subió el 35% cuando el año pasado había una cifra sensiblemente menor, un 20%. Y la respuesta principal, como les dije, es la investigación y persecución de ilícitos penales. En su momento también mencioné el crecimiento de las respuestas vinculadas a la resolución alternativa de conflicto y aplicación de criterios de justicia restaurativa para afrontar lo que es el peor problema del sistema penal en la provincia de Jujuy, que es el sostenido crecimiento de los delitos de violencia de género, violencia sexual y violencia intrafamiliar. Esto llevó a la Procuración General a la necesidad de rediseñar nuevas estrategias, entre las cuales está la herramienta de la justicia restaurativa. Esto, que no está muy difundido, es una herramienta muy útil desde que se aparta del modelo retribucionista de única respuesta frente al delito con la sanción penal e incluye en un programa de justicia restaurativa un tratamiento de la víctima y un tratamiento del victimario para evitar lo que normalmente se da en este tipo de delitos, que es la recurrencia del delito. En general, se ha establecido institucionalmente en nuestra provincia una cantidad de jueces especializados en violencia de género y de fiscales especializados en violencia de género para dar respuesta a esta problemática que se inició en el 2020, en octubre del 2020, y eso llevó, ante el crecimiento que la verdad que hemos comenzado a investigar cuáles son las razones profundas que hacen que Jujuy sea un distrito donde se mantiene un crecimiento sostenido de este tipo de conflictividades, a través de lo que se ha creado la Fiscalía de Política o de Análisis Político Criminal, con un trabajo interdisciplinario que comenzó en el mes de febrero, que fue organizado el año pasado, a fin de año, que llevó a hacer un análisis sociológico del origen del delito con un equipo integrado por abogados, antropólogos y otros efectores del sistema para analizar la respuesta de todas las agencias de la administración pública, del propio Ministerio Público y del Poder Judicial. Para que se den una idea, este tipo de delitos le insume el 42% representa el 42% de las conflictividades en toda la provincia. En el transcurso del año 2023 se pudieron alcanzar alrededor de 1.400 sentencias condenatorias de infractores de este tipo de delitos, que incluyen lesiones leves, graves y gravísimas agravadas por el contexto de violencia de género, el femicidio, y también se incluye el delito de violación de domicilio y de amenazas en la competencia de los juzgados de violencia de género para poner en funcionamiento las medidas protectoras que prevé la ley 26.485.
No obstante, todo este despliegue institucional destinado a conjurar esta problemática, el delito ha seguido creciendo, lo que nos lleva a preguntarnos en dónde estamos fallando desde el punto de vista institucional. Por eso es que se ordenó a la Fiscalía de Análisis Político Criminal que establezca patrones y variables que incidan específicamente en que este delito no baje. Creo que hay profundas razones culturales en la provincia de Jujuy que llevan al mantenimiento de estas relaciones asimétricas que implican entre el hombre y la mujer y que implican violencia de género. Por eso es que la otra estrategia que se tomó la decisión para llevar adelante es aplicar estos criterios de justicia restaurativa que a través de un abordaje interdisciplinario se promueve la sanación del agresor y la revinculación por ahí con la víctima a través de un trabajo entre los cuales están las entrevistas, están los abordajes vinculados a recrear la internalización de la responsabilidad, que el agresor se asuma como responsable y quizá de esta manera, en un lapso de tiempo que todavía no lo podemos avisorar, comienza a disminuir esta problemática. También cabe mencionar que en esta problemática alrededor del 40 o 50% de las personas que acuden a la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos que se encarga de la aplicación de los criterios de justicia restaurativa tienen severos problemas con el consumo problemático de alcohol y de droga. Quizá eso también tenga una incidencia y haya que abordarlo desde el sistema de salud pública. En cuanto al resto de los conflictos que aborda la justicia restaurativa, hago mención a la justicia restaurativa porque no es una institución que sea conocida. Es un abordaje por completo diferente al mero ejercicio del poder punitivo y que significa la posibilidad de sanar tanto al agresor como a proteger a la víctima. Les decía que el otro universo de casos que son captados por esta herramienta son los casos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Recientemente se sancionó un régimen penal juvenil que viene a complementar la vigencia del Código Procesal Penal acusatorio y le da otra dinámica a la resolución del conflicto en este ámbito, que se considera al adolescente como sujeto de derecho y no como objeto de tutela. Esa era la problemática con un sistema procesal mixto inquisitivo que nunca alcanzó a resolver. Y se pone en cabeza del Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, la gestión de estas conflictividades, tratando de evitar en lo posible que intervenga el sistema penal. La intervención del sistema penal es una intervención muy grave, trae consecuencias adversas para todos los protagonistas y entiendo que un programa de justicia restaurativa va a operar favorablemente para evitar la recurrencia o la recurrencia de este tipo de delitos. Fíjense acá en el cuadro cómo ha ido creciendo el nivel de respuesta de parte del Ministerio Público en lo que tiene que ver con los promedios de finalización del porcentaje de las causas que ingresan al sistema y que salen con una respuesta. En el año 2016, cuando se inició la gestión, había un nivel de respuesta de 1,2. Y ahí comenzó a crecer hasta que llegamos a un nivel de respuesta del 38%. Quiere decir que todas las conflictividades penales en esta área que acabo de mencionar, que incluye lógicamente a los homicidios agravados en contexto de violencia de género, ingresan una cantidad X de problemas y se responde en ese nivel de porcentaje. Con una respuesta eficaz y efectiva a esta conflictividad. Creo que mucho tiene que ver la oralidad, la despapelización y la gestión de legajos a través del procedimiento oral. En el año 2019, Jujuy tenía un nivel de respuesta analizado por esta institución que se llama Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que es una asociación civil creada por el
procesalista Alberto Binder, que actualmente tiene otros efectores, pero que analiza el nivel de respuesta de los ministerios públicos en el sistema de administración de justicia. Y en el 2019 teníamos, dentro de 24 jurisdicciones, el puesto número 22. En el año 2021, merced de la implementación de algunas estrategias generadas por la Procuración General y por los cursos de acción que tendencialmente procuraban la vigencia del sistema acusatorio, pasamos al cuarto puesto dentro de este ranking, lo que es un indicador objetivo del nivel de eficacia alcanzado por el Ministerio Público. Esto era una organización que funciona en la ciudad de Buenos Aires y que hace relevamiento y monitoreo de cómo actúan los ministerios públicos en la gestión y cómo esa gestión se traduce en respuesta de calidad, sea el eje institucional de persecución y enjuiciamiento de delincuentes, resolución alternativa de conflictos, atención de la víctima y archivos de causa. Creo que el nivel de respuesta comenzó a crecer en esa época porque desde la Procuración General se organizó un grupo de fiscales para que tomen decisiones en relación a las causas que se vienen arrastrando desde anteriores años, pero que la víctima no tenía respuesta. Y así se llegó a archivar 8.000 causas. ¿Qué significa esto? Que los criterios del Ministerio Público para dar respuesta no son esencialmente punitivos, porque el archivo en sí mismo también es una respuesta. Y evitamos un problema que se suscitó cuando se pasó el sistema administrativo inquisitivo con la ley 3584 y a partir del 2011 se implementó el Código Ley 5623 hasta que comenzó a existir institucionalmente el Ministerio Público de la Acusación y hasta la vigencia del actual Código, quedaron sin gestión 350.000 causas a partir del 2011 sin respuesta. Y luego, entre el 2011 y el 2015, se hizo un acumulado de otras 200.000 causas que tampoco tienen respuesta. Ahora estamos en el 2024 y en el 2023, a partir del 2021, comenzamos a organizar los recursos para dar respuesta y evitar ese efecto arrastre que se convierte en una bola de nieve y la ciudadanía se queda sin respuesta frente al sistema penal. Es un tipo de respuesta, si satisface a la víctima, quizás no, pero no nos olvidemos que también tiene la posibilidad de pedir la revisión del archivo ante la Procuración General en caso de que el fiscal simplemente archive porque no tiene ganas de trabajar. Y eso, en numerosas oportunidades, fue corregido desde la Procuración General. También en este aspecto, el tiempo que insume la respuesta en términos mensuales, desde que se inicia lo que antes era el expediente y ahora se llama legajo de formalizado de investigación penal preparatoria, en el año 2016, desde que se hacía la denuncia y se gestionaba la causa hasta su finalización. La forma de finalizar es enviar la causa a juicio, hacer que el juez dicte un sobreseimiento, que la causa se archive o que se utilice resolución alternativa de conflicto, que en esa época todavía no se utilizaba mucho, o la suspensión de juicio a prueba. Son las dos las alternativas de respuesta. Tardan 43 meses la causa en dar respuesta a un denunciante o a una víctima. Y en el año 2023 se redujo a 3 meses y medio. Y tiene mucho que ver la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en donde el expediente deja de ser el patrimonio común del juez, del fiscal y del defensor, y comienza a ser un legajo de cada una de las partes. El fiscal tiene su propia investigación, que la lleva adelante unilateralmente, porque lo que hace es recolectar evidencias o indicios que, llegado a un determinado estándar probatorio, puede provocar que esa causa vaya a juicio y una vez en el juicio oral público se discuta y esa evidencia se convierta en prueba. Este es un cambio fundamental en las prácticas de los operadores del sistema penal. Ya no se reúnen pruebas en investigaciones penales preparatorias, se reúnen evidencias unilateralmente, porque así como el fiscal tiene la posibilidad de hacer su investigación, el defensor tiene la posibilidad de hacer su propia investigación y el querellante también.
y el juez no sabe qué cosas tiene el fiscal entre manos, tampoco lo que tiene la defensa y tampoco lo que tiene el interesado. El juez va sin conocer el expediente. Y esta es la manera de preservar la garantía de imparcialidad del juez. El juez no conoce lo que dice el expediente, resuelve el conflicto en la audiencia. Y ahí se entera de lo que pasa y podrá decidir en que la causa avance hacia el juicio oral público, donde sí existe la plena vigencia del contradictorio, y ahí sí se puede interrogar y contrainterrogar testigos. Promover el enriquecimiento de alguna evidencia para que se convierta en prueba y sea discutido, porque en caso de que recaiga una sentencia condenatoria, el único modo en que esa sentencia condenatoria se justifique o se racionalice, ya hablo de racionalizar y no de otro tipo de justificación, es que su pena se base en prueba. En el juicio oral y público, lo central en el sistema acusatorio. Lo que se llama investigación penal preparatoria es investigación penal preparatoria para el juicio o para una salida alternativa. También ha crecido mucho en términos de respuesta el juicio abreviado. No está exento de críticas la posibilidad de negociar el juicio abreviado entre el fiscal y el defensor. Sin embargo, es una salida consensuada y que se aplica a una determinada pena que tiene que ver con una pena más baja. En el juicio abreviado se ordena la reparación económica a la víctima y en caso de ser necesario se ordena un tratamiento psicológico del agresor. Es decir, por todos lados, por toda esta organización de oficinas dentro del Ministerio Público, se procura responder en distintos aspectos a la víctima. Muchas víctimas obtienen una reparación económica, muchas víctimas, con ver que el agresor está sometido a un tratamiento y a una supervisión por parte de la Oficina de Control de Ejecución de Pena, o lo que se llamaba Oficina de Control de Probation, ya se da por satisfecha y es una respuesta institucionalizada y de calidad. La otra respuesta es la condena, y obtendrá una condena y si comete nuevamente un delito se podrá acumular a la causa anterior hasta que termina con la condena de ejecución efectiva y sale de circulación en caso de que todo el resto de las herramientas utilizadas no hayan tenido su fruto en cuanto al tratamiento psicológico, en cuanto a protección de la víctima, porque en general este tipo de delitos tienen el problema de la recurrencia. Muy bien, esta problemática sigue siendo grave, pero se han tomado medidas y se han dispuesto herramientas institucionales desde el Ministerio Público. Ahora, otro delito que ha crecido geométricamente en este tiempo son los delitos contra la propiedad. Estos delitos en los últimos años han tenido un impacto enorme en la gestión de las causas, representan alrededor del 30% de la cantidad de causas que ingresan al sistema. Les decía que violencia de género, sexual y intrafamiliar representa un 42%, para que se den una idea de la cantidad de causas de delitos contra la propiedad, que es lo que todo el mundo en algún momento vivenció en el arrebato de un celular, en la vía pública. Y la problemática de estos delitos que en general no tienen autor conocido, porque salvo que se lo aprenda en flagrancia, cuando está cometiendo el delito, son delitos de muy difícil gestión. ¿Y qué ocurre con toda esa cantidad de causas que se van acumulando? La víctima no tiene respuesta, pero desde el Ministerio Público se diseñó una estrategia para dar respuesta, que son las investigaciones globales de grandes grupos de este tipo de delitos, y de lo que se pretende buscar es desalentar el lucro, porque detrás de todo delito hay una razón del lucro, o hay una razón de una patología o un problema psicológico, como en el caso de violencia de género. En el caso de los delitos donde el bien jurídico protegido es la propiedad, seguramente hay alguien que envía a estos chicos a arrebatar celulares. Seguramente esos celulares son cambiados por estupefacientes y se arma un círculo vicioso. Por lo tanto,
hay un mercado de reducción de bienes sustraídos de esta manera y hay un mercado de tráfico de estupefacientes también atrás de ese chico que arrebata un celular en la calle. Por lo tanto, se ha creado un equipo de trabajo convergente entre la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, Fiscalía del Narcotráfico, del Narcomenudeo, bajo la órbita de la Fiscalía de Análisis Político Criminal para comenzar a desalentar el mercado del delito, el mercado criminal. Un fenómeno criminal que comienza a tener regularidad y comienza a convertirse en un problema grave desde el punto de vista social. Se ha tomado una medida y así se han gestionado alrededor de 300, 400 causas de una sola vez, desbaratando una banda que es la que manda a los chicos a robar para darle a cambio del celular droga o para directamente reducirlo en el mercado ilícito de intercambio de bienes. Y esto lleva a que muchos locales comerciales que se dedican a arreglar celulares obtengan insumos en el mercado ilícito. Y más allá de que arreglan los celulares, también forman parte de esta cadena de ilícitos que hay que desarticular y tratar de combatir. La única manera de hacerlo es también tuvimos una experiencia reciente en la ciudad de La Quiaca, donde con una simple decisión de ubicar en un mismo inmueble a los distintos efectores del sistema tendiente a erradicar la violencia de género, se pudo conseguir una comunicación más fluida y se pudieron simplificar los procesos y evitar otro tema que también es acuciante, que es la revictimización de la víctima. Muchas víctimas de violencia de género, violencia sexual y intrafamiliar, al tomar contacto con el sistema penal, son revictimizadas por los operadores que las llevan a hacer uno y otro trámite en distintas dependencias de la administración pública, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Juntando a todos los efectores del mismo esquema, hemos conseguido que trabaje la Unidad de Violencia de Género Policial, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Humahuaca y los efectores del Consejo Provincial de la Mujer, que le dan asistencia económica y le proporcionan un refugio en caso de que tengan que huir de su domicilio con el hijo. La policía, que trabajaba en un lugar bastante remoto, fue a trabajar a la Fiscalía. Ese lugar vacío que dejó la policía se está acondicionando para que sea el refugio de las mujeres víctimas de violencia de género. Y trabajando en conjunto el Consejo Provincial de la Mujer, los efectores de la Policía de Violencia de Género y la Fiscalía, que también tiene el Centro de Asistencia a la Víctima, posiblemente se acelere la respuesta a la víctima y la víctima salga por lo menos satisfecha desde el punto de vista de la asistencia que recibe tanto del Ministerio Público como de la Administración Pública. Este modelo lo vamos a ir replicando en todos los lugares donde haya la posibilidad de reunir en un mismo espacio efectores de la Administración Pública y Fiscalía de Violencia de Género. Finalmente, y para no extenderme, tengan en cuenta que el informe es bastante extenso y está a disposición de todos los diputados, lo envié para que lo puedan compartir y analizarlo. Otra estrategia que fue muy eficiente por parte del Ministerio Público, que tiende a la no revictimización de las víctimas de violencia de género, es la ubicación de oficinas de recepción de denuncias en distintos hospitales públicos de la provincia. Hasta ahora lo hemos conseguido en 6 hospitales y vamos a cubrir todos los hospitales públicos de la provincia, porque la víctima en general va al sistema de salud pública para ser atendida, y de ahí a través de una estandarización de las evidencias que se requieren para iniciar una investigación penal preparatoria que está informatizada, hay un efector, hay un empleado del Ministerio Público en el propio hospital que la invita a realizar la denuncia, y la información que se genera en esa oportunidad es un insumo muy importante para que el fiscal tome decisiones que pueden ser detener a una persona, iniciar una investigación penal preparatoria, detener a una persona, o si no, disponer las medidas protectoras de la ley 26485, y con tres informes, un informe médico, psicológico y social,
que está en el sistema a través del formulario, eso impacta en la fiscalía y la fiscal toma decisiones en tiempo real. Esto ha resultado ser bastante pertinente para agilizar los tiempos de la investigación. Vale decir, que desaparezca el expediente, que no haya más papel, que no haya más burocracia y que la gestión de los legajos sea exclusivamente informática, sumado a que haya audiencias virtuales, que ahora también van a comenzar a ver audiencias presenciales, ha incidido ostensiblemente en aumentar este nivel de respuesta al que hice referencia al principio. Por último, el otro problema que tenemos relativo al narcomenudeo, se obtuvo un alto nivel de eficacia en la obtención de juicios abreviados. ¿Qué ocurre? El que comercializa termina arreglando un juicio abreviado, pero se le secuestró el celular. De ese celular surge información relevante para continuar con la cadena de responsabilidades ascendiendo hacia el narcotráfico. Y estamos trabajando con los fiscales federales para que ese insumo de investigación comiencen a analizarlo y así se pudieron levantar varias bandas de narcotraficantes, sobre todo en el interior de la provincia, en el ramal, por el trabajo conjunto entre fiscales provinciales, fiscales federales y litigación de los fiscales provinciales ante la justicia federal, y para eso hemos mantenido reuniones con el Procurador General de la Nación, que próximamente va a venir a inaugurar un edificio y a firmar un convenio de cooperación. Nosotros ya tenemos un convenio marco, pero esto va a resultar útil para institucionalizar esta forma de trabajo que ya funciona en la provincia de Salta, porque les reitero, como hay un juicio abreviado, ya carece de utilidad para el fiscal provincial lo que hay en ese celular. Ese celular sí es un insumo de suma importancia para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. En definitiva, creo que el Ministerio Público ha mejorado muchísimo, queda mucho para hacer. Para este año está prevista la construcción del laboratorio de genética forense, laboratorio de narcomenudeo y laboratorio de muestras histopatológicas al lado de la morgue que antes era del Poder Judicial y ahora es del Ministerio Público, por la transferencia en la ley 63 y poder concentrar este tipo de operaciones técnicas que son insumos fundamentales para la investigación, y para ello estamos gestionando créditos internacionales. Tuvimos un contacto con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y vamos a continuar con estos cursos de acción para obtener financiamiento en esta época en donde es necesario racionalizar los recursos, porque nunca alcanzan los recursos para cubrir la demanda del sistema penal y hay que imaginar formas de financiarse para dar la respuesta a la que estamos obligados legal, constitucional y convencionalmente. Así que muchas gracias, quedo a disposición para que hagan algunas preguntas.